Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en los Estados Unidos de América, en el estado de Tennessee. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de un disco que salió hace hoy más o menos 50 años. Se acaba de reeditar el disco de nuevo dentro de una caja de 6 CDs que incluye demos y que incluye tomas alternativas y por supuesto una remasterización con mejor sonido de este disco. Me refiero al disco que simplemente se llamó The Beatles, pero que se conoció como White Album o Álbum Blanco en español, que salió en el año 1968. Y para hablar de este disco en Discos Memorables hoy, en el episodio ya número 15 de este podcast, tenemos en España, en Zaragoza, tenemos a Raúl Herrero. Raúl, un saludo y bienvenido a este podcast de Discos Memorables. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar de este disco que es uno de mis favoritos y a hablar de música, de lo que no tengo muchas veces oportunidad de hablar porque la vertiente literaria me empuja más a que me inviten a ese tipo de programas, pero la música es una de mis grandes pasiones, o sea que estoy encantado. Eso es algo, Raúl, que tenemos, por supuesto, en común. A Raúl lo llevo siguiendo desde hace ya mucho tiempo a través de las redes sociales, a través de Facebook sobre todo. Él es escritor, es editor y entre muchas otras cosas. Y acaba de publicar una novela que tiene el nombre de una canción que a mí siempre me recuerda a mi difunto abuelo Luis, una canción de uno de los introductores del jazz en España ya por los años 40, que es Bonet de San Pedro. La novela de Raúl Herrero se llama Rascayú. Raúl, ¿puedes hablarnos un poco tanto de tu labor como editor como de tu labor como escritor y también de esta novela Rascayú? Sí, claro. Bueno, soy editor de la editorial Libros del Innombrable, que se fundó en 1998, es decir, que este año hemos cumplido 20 años. Para festejarlo hemos realizado algunas ediciones especiales, reediciones, hemos recuperado algunos títulos que nos interesaban, publicado libros que para nosotros tenían un especial significado y bueno, y seguimos con nuestra labor de difusión, sobre todo de ensayo, poesía o de narrativa. Entre nuestros autores más publicados está Fernando Arrabal, Antonio Fernández Molina. También tenemos mucha traducción de poesía y literatura nórdica, algo de música, en fin, muy variado, dentro de esos patrones, más o menos. Y luego, bueno, ¿qué vamos a hacer? Además de esto, también escribo. De hecho, empecé a escribir mucho antes de tener la editorial. Es lo primero que hice prácticamente al nacer, podríamos decir. Yo, según mi madre, cuando nací ya hablaba y poco después pues debí empezar a escribir y a dibujar. Y a lo largo de los años he tenido la fortuna de que me han ido publicando algún libro. En este caso, el último que he publicado es mi primera novela, Rascayú, en la editorial Limbo Errante, que es una novela que quiere rendir tributo a la literatura popular, al Zorro, a las novelas pulp, que se dice, a las novelas de una moneda, de un euro mejor. Pero por otro lado, el estilo de contarlo pues no es el de ese tipo de novelas, sino que es un estilo más elaborado, con mucho humor, con mucha influencia de la patafísica, del surrealismo. Y por otro lado, tiene un punto castizo porque toda la historia transcurre en un pueblo pequeño, donde en España no se sabe muy bien si en La Mancha o en otro lugar, porque las descripciones geográficas son variables, a veces hay bosque, a veces, en fin, lo he hecho un poco para despistar también, para que no esté localizado en un lugar concreto. Aparecen una serie de cadáveres que un guardia civil tiene que resolver esos crímenes. Además nos encontramos con que en ese pueblo se van descubriendo secretos ocultos, hay un grupo de nazis escondidos allí que tienen un papel en la obra. Por otro lado, el alcalde participa de una serie de ritos en una especie de lugar de secta un tanto extraña. Aparece historias también anteriores del Guardia Civil que tienen relación con lo que está ocurriendo en ese momento, con esos asesinatos.
que tienen lugar relación con el licántropo, o sea, que parecen hombres lobo, entre comillas. Hay un caso muy famoso de asesinatos en España, que sería el equivalente a Jack el Destripador en Londres, que es el caso de Roma Santa, del siglo XIX, un señor que se creía un hombre lobo y que fue detenido en su momento, encarcelado, y la reina Isabel lo absolvió. Bueno, en fin, todas estas cosas se van contando. Y luego hay una tipología de asesino que no fue uno, sino que fueron varios a lo largo de la historia, que es el sacamantecas y el hombre del saco, que luego ha derivado las canciones y el cliché infantil de advertir de que viene el hombre del saco como algo negativo, como que viene el monstruo, como que... He investigado en varios periódicos de la época, en hemerotecas, he extraído algunos datos de estos casos y los introduzco en la novela, aparte de la trama principal, que es la que va derivando y que no puedo contar mucho más porque si alguien le interesa y la quiere leer, pues claro, sería destripar la historia. Pero hay mucho humor, mucho sentido de una literatura elaborada. De hecho, una de la novela picaresca del siglo XVI es una de las influencias en cuanto al lenguaje y en cuanto a estilo en algunas partes del libro. Luego hay canciones, entre ellas la de Rascayú, porque hay un grupo de niños que van solos por el pueblo vagando. Si explico más, habría que destripar la novela. Y van cantando canciones, entre ellas la de Rascayú. Y el alcalde del pueblo, Bonet de San Pedro, que es el compositor de la obra, es gran admirador de la obra musical de Bonet de San Pedro. Y bueno, pues el alcalde lo pone constantemente en su gramola mientras tiene una conversación con el guardia civil que investiga el caso de estos crímenes. Tiene un punto también de western, debo decir, realismo mágico, si se quiere, costumbrismo un tanto, no el costumbrismo desde luego habitual realista, sino un costumbrismo un tanto camp, pero en fin, eso es un poco el resumen, ¿no? La novela se titula Rascayú y se puede encontrar en librerías, se puede encontrar también en diversos lugares de internet. Y aunque yo no la he leído simplemente todavía, pues simplemente escuchando lo que cuenta sobre la novela, pues la pongo ya directamente en mi lista de lecturas porque me parece muy interesante y recomiendo a quienes estén escuchando esto que la busque. Y después, en cuanto a tu labor editorial, Raúl, antes de pasar a hablar de este disco de los Beatles del año 1968, este álbum blanco, dinos dónde podemos encontrar más información acerca de tu editorial. Creo que hay una página web que es librosdelinnombrable.com, ¿no? Sí, luego hay un blog que es Libros del Innombrable, en el que es más dinámico. Luego estamos en Facebook, Libros del Innombrable, en Twitter, Libros del Innombrable, y en Instagram, Libros del Innombrable. O sea que, y luego, bueno, a la venta hay libros en diferentes plataformas. Aquellos, tenemos distribución nacional, también tenemos algo de distribución internacional, pero es más difícil, no es fácil encontrar un libro nuestro en una librería, sino que son a través de pedidos, fuera de España, quiero decir. Pero sí, en Amazon, en Casa del Libro, en fin, en diferentes plataformas de venta de libros se pueden encontrar tanto la novela Rascayú como libros de la editorial que puedan interesar al público. Pues en estos tiempos que corren, que haya editoriales de este tipo, pues a mí me parece una labor no solamente encomiable, sino necesaria. Y yo personalmente te doy las gracias, Raúl, por tener este tipo de intereses y por preocuparte por ediciones bien hechas, bien cuidadas y por buscar obras literarias que sean interesantes y que merezcan ser publicadas. Esto no siempre se encuentra hoy en día, como bien sabes. Sí, hay un buen número de editoriales independientes haciendo un excelente trabajo, están recuperando autores, dedicando autores nuevos o jóvenes y creo que cubren un lugar en el mundo de la edición que si ellos desaparecen, no nos engañemos, no lo va a cubrir nadie. Desde luego. Así que un cierto punto de altruismo en esto, que decir, es un negocio que vivir, pero evidentemente son apuestas muchas veces tan arriesgadas que ni siquiera una grande que tendría medios para asumir las pérdidas de un fracaso
en un título concreto, es difícil que las asuman. Por lo tanto, la cantidad de libros imprescindibles de la literatura que están sin traducir o sin reeditar de literatura española, y que estas pequeñas editoriales, no solo la mía, otras muchas, están rescatando, y que si no, no podríamos leer y no tendríamos acceso a esos títulos. Así que es una función que te diría yo que, bueno, que está en el aspecto de empresa, pero también es una función social. Hay muchos libros que sabes que no vas a sacar gran rentabilidad si es que sacas una, pero es una función que te crees que es una cosa también vocacional, quería decir, en definitiva, ¿no? Y el que no tiene esa vocación, desde luego, se le nota en lo que edita y en las conclusiones que extrae, ¿no? Y si no tienes esa vocación y ese deseo de hacer algo que es un bien para la comunidad, ¿no? Porque una obra de un autor como Fernando Arrabal, obras que llevan descatalogadas 20 años, pues es algo interesante, de Francisco Nieva, o antologías que hemos hecho de poesía mística española del siglo XX, en fin, mucho, Silverio Lanza, que también está prácticamente olvidado. Todo es poner en valor, además, el patrimonio en español y el patrimonio intangible, no solamente las catedrales o aquello que es material, es patrimonio de la cultura de nuestro país, o de nuestro idioma en este caso, que no es solamente nuestro, sino de toda Iberoamérica también, sino que nos toca, pero que, bueno, leer el Quijote o acceder a Valle Inclán, a los clásicos, o poder editar una lectura para todos. Por supuesto, y por tanto, ya saben, libros del Innombrable, todo junto, librosdelinnombrable.com. Y ahora pasamos a otro tema que, desde luego, es también patrimonio cultural de la humanidad y cumple en este año de 2018, que es cuando estamos grabando esta conversación, pues ya su 50 aniversario, que es el disco blanco de los Beatles, el álbum blanco, el White Album. Uno de los primeros discos dobles de la historia del rock, y desde luego el primero y único disco doble que sacaron los Beatles a lo largo de su carrera. Raúl, igual que yo, y esto lo compartimos, es un verdadero Beatlesmano, melómano, y por tanto, pues quién mejor que él para ir desgranando poco a poco en este episodio de discos memorables este disco de los Beatles, que para quien sea verdaderamente muy fan acaba de ser reeditado en ya versión de caja con 6 CDs, un Blu-ray, tomas alternativas de todo tipo, una versión de 12 minutos del Helter Skelter, las demos que los Beatles grabaron en casa de George Harrison en Esher en el Reino Unido, pues también están incluidas, versiones acústicas del disco. Y bueno, pues por supuesto, quien pueda permitirse gastarse ese dinero, pues desde luego, y sea verdadero fan, pues tiene que acercarse a esa caja de 6 CDs de los Beatles. Y si no, pues por lo menos tener ahí a mano, mientras está escuchando esta conversación, el disco blanco, el álbum blanco doble de los Beatles, que se grabó a lo largo del año de 1968 y salió a la venta hacia finales de ese año. La primera pregunta que quiero hacerte, Raúl, para comenzar ya la conversación sobre este disco, es ¿por qué para ti este disco de los Beatles es un disco memorable? Bueno, fue el último disco de los Beatles que yo escuché. Había escuchado toda su discografía, y en esa época, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, no era fácil encontrar la discografía de los Beatles en España completa. Ibas a una tienda de discos y había 3, en Nota 4.5, no existía internet como nosotros, luego no se podían pedir. Podías ir a Andorra o a Londres y comprarlos, pero en fin, para un adolescente no era tarea sencilla. Así que en el instituto me hablaron de un disco, ni siquiera sabían si era un disco pirata o un disco oficial, se llamaba The Beatles, que era blanco, y que incluía canciones que, salvo 2 o 3 temas, como Bladio Blada y alguno más, prácticamente no eran desconocidas, y eran otros Beatles, me dijeron a mí. Y efectivamente, cuando conseguí hacerme con un ejemplar y lo escuché, bueno, a mí me gustaban los Beatles, pero había canciones de ese disco que me recordaban a sus etapas en solitario, a los Stones, de lo que hicieron ya 2 o 3 años después, porque los Beatles se separaron 2 años más tarde.
Pero había otras cosas que yo, eran como el Helter Skelter o el Year Blues de John Lennon, o Birthday, que ahora en el segundo disco, que para mí eran un sonido casi inédito en los Beatles. Había escuchado Revolution, la cara B de Hey Jude, que tiene ese mismo tono, o otras baladas como Happiness de John Lennon, Happiness is a Warble, que es una pieza, yo creo que de las mejores de los Beatles, porque son 3 canciones que se van enlazando y van cambiando de ritmo, que es muy complicado, y muy original, sin un estribillo definido. Claro, a mí me descubrieron unos Beatles para mí inéditos. Yo que ya era un fan de los Beatles, pues aquello supuso una revelación. Es verdad que al principio me costó escuchar, ¿no? En algunas partes me resultaba un poco duro. Bueno, pero por otro lado, me resultaba un poco duro porque había cosas que me parecían tan extrañas y tan sugerentes y tan incluso que yo no vinculaba a los Beatles. A lo mejor alguna de esas canciones yo lo hubiera escuchado en otras circunstancias y hubiera pensado que no eran ellos, sino es por el sonido de las voces. Así que creo que es un disco fundamental, ya no solo de la discografía de los Beatles, sino en general de la historia de la música, digamos, popular, o de la historia del rock, por los caminos que abre en todos los aspectos y por las novedades que incorpora y porque es casi un catálogo del que luego han surgido otros movimientos, desde el heavy metal hasta el punk, están ahí ya reflejados, hasta cierta música experimental vinculada con que ya se hacía en esa época, pero que ellos introducen, el grabar sonidos y con ellos hacer un collage. En fin, hay tantas cosas que abre el álbum blanco y del que luego se han aprovechado otros grupos, en el mejor sentido que se han aprovechado, que bueno, también diré que no es mi disco favorito de los Beatles, eso debo decir. Pero yo creo que a una persona que no le gustan los Beatles, digamos que se suelen escuchar en las antologías o las canciones básicas, es muy posible que le guste el disco blanco. Y a los que les gustan los Beatles, evidentemente nos gusta. Cuando superas ese primer impacto, te gusta. Y claro, abarca tantos estilos diferentes que es impresionante, porque en definitiva ahí ya lo que están es 4 individualidades poniendo cosas en común, a veces más, a veces menos en común, y hace que tenga un sentido, digamos, muy enriquecedor, diferente completamente del Sgt. Pepper's, que es el disco anterior, de la psicodelia, que es mi favorito, y que tiene un concepto completamente diferente de lo que es el álbum blanco. Desde luego el contraste entre el Sgt. Pepper's y el álbum blanco es enorme. Para mí es muy difícil siempre, como fan de los Beatles, decir cuál es mi disco favorito de los Beatles, porque me gustan prácticamente todos y todos tienen algo que me interesa, algo que me atrae. Pero lo que sí me parece acerca del álbum blanco es que, quizá también porque es un álbum doble, me parece uno de los discos más variados de los Beatles, porque se suele hablar mucho de este álbum como el álbum en el que ya empiezan los problemas o a presentarse, a manifestarse los problemas entre los 4 Beatles. Creo que esto es evidente si tenemos en cuenta pues problemas personales, ¿no? La aparición de Yoko Ono en el estudio, el hecho de que Ringo Starr dejase los Beatles porque ya estaba bastante cansado de lo que él percibía como un maltrato por parte de los otros 3, y después volvió y encontró su batería llena de flores y bueno, se volvió a sentir más o menos bien para poder continuar. Entonces, evidentemente, esas rencillas, esos problemas se manifiestan con total claridad. También se manifiesta en este disco pues como tú decías, la individualidad de cada uno de los Beatles, que ya las canciones ya dejan de ser muy Lennon-McCartney para ser más Lennon o mucho más McCartney. En algunas ocasiones pues el propio McCartney graba él solo todos los instrumentos, lo cual tampoco gustó demasiado a los demás Beatles, pero lo que sí es cierto es que cuando los 4 se reunían y tocaban, aunque a veces, pues, por supuesto, no tocasen juntos completamente en el estudio, uno añadía un poco, después el otro añadía un poco más, lo mezclaban y necesitaban mucho menos también
a George Martin en ciertos momentos de la grabación de este disco, pero yo creo que este hecho de que nos encontremos con aportaciones diferentes de los diferentes Beatles, incluido Ringo, que compone su primera canción en el Don't Pass Me By, yo creo que le da todavía mayor interés a este disco y le da mayor diversidad también a este disco, ¿no? Evidentemente. También, aparte de lo que has comentado, el propio George Harrison también abandona las sesiones durante unas semanas, creo recordar, y se va a Grecia. Ringo Starr la abandona y se va de vacaciones con Peter Sellers en un crucero, el famoso actor con el que un año más tarde rodaría la película de Magic Christian, traducida a España como Si quiere... Y de hecho, Teller a su vez en el año 1980 unos cassettes que el propio Ringo le había regalado con algunas partes ya definitivas del álbum blanco y otras tomas que al final no fueron las que se incluyó, incluso con la de Not Guilty, una de las canciones que más tomas se llegaron a hacer de George Harrison, una canción de George Harrison que se hicieron 102 tomas y que al final no se incluyó en el disco. Tenemos al Magic Alex, quiero recordar que se llama. Uh-huh. Es un personaje que aparece un poco mucho a aprovecharse de los Beatles. Este Magic Alex, cuando ellos entran a grabar el álbum blanco, empiezan sobre todo en una de las obsesiones de Harrison y de Lennon en las canciones más fuertes, más de rock and roll, o de guitarras con una preponderancia, es poner lo máximo, el sonido lo máximo posible, y uno de los miembros del estudio le dice que pueden estropear incluso los aparatos. Ellos creen que lo hacen con mala fe, que no es cierto. Entonces hay muchas rencillas por estas cuestiones de dar el sonido que ellos querían, un sonido más duro, más heavy, digamos así, en estas canciones con más guitarra. Y el Magic Alex, a todo este asunto, que se decía que era especialista en electrónica, en lugar de ser conciliador, lo que hacía era decirles que tenían razón, que eran los del estudio, que los querían fastidiar. Geoff Emerick, por ejemplo, abandona las sesiones en un medio nada porque no nos aguanta más las discusiones. Y el Magic Alex fomenta también la desconfianza de los Beatles hacia el productor, hacia los ingenieros de sonido. Estos tíos no les importa lo que hacemos, no se esfuerzan lo suficiente, pero lo cuenta Geoff Emerick. Y claro, digamos que a la tensión de que Yoko aparece allí, nunca se había admitido que en las grabaciones más que la presencia de ellos cuatro y del productor, no de sus mujeres porque fueran mujeres, sino que no admite que hubiera otra persona, digamos, que hagan su trabajo, salvo en contadas ocasiones que invitaban a unos amigos a hacer coros o cosas así. La aparición de Yoko, la aparición de este Magic Alex, que no hace más que fastidiarles, que luego posteriormente les estafará una cantidad brutal de dinero porque les monta un estudio que les promete que va a ser maravilloso y que luego no funciona nada y tienen que recurrir a reconstruir ese estudio para ellos. Han fundado la marca Apple, que es su empresa. Ha muerto Brian Epstein el 27 de agosto del 67. Han hecho una película para la televisión que la emiten el 26 de diciembre, la emiten en blanco y negro, la película Magical Mystery Tour, y que ha sido un fracaso y unas críticas espantosas, cosa que los Beatles no están acostumbrados a esa situación. Y han estado antes de meterse en el estudio con el Maharishi en una zona de la India, en febrero del 68, en la que, según cuenta Geoff Emerick en sus memorias y sus relaciones con los Beatles, él deja a unos Beatles a finales del 67 más o menos contentos, psicodélicos y vestidos siempre escrupulosamente de la forma psicodélica, ¿no?, de las grandes boutiques de la época de Londres, y vuelven unos Beatles enfadados, parecen que enfurruñados constantemente, tratando mal a la gente del entorno, y dice que incluso descuidados en el aseo personal. O sea, algo ha ocurrido allí, algo ocurre en ese tiempo que viene marcado por todas estas crisis que he mencionado y que no benefician al grupo. Lo admirable y lo extraño
es que a pesar de todo eso, el resultado del disco no trasluce no trasluce esa riña, sí que trasluce evidentemente las personalidades más fuertes de cada miembro de la banda, pero no trasluce una incompetencia para crear, digamos así. Eso es muy evidente al escuchar el disco por la calidad de muchas de las canciones. Una cosa que siempre me ha sorprendido es que uno de los primeros discos de los Beatles que yo tuve, o los dos primeros que tuve en vinilo, fueron esa recopilación roja y azul, ¿no? Y yo creo que el álbum blanco está especialmente mal representado en ese disco azul, porque claro, no es fácil también. Cuando uno tiene que elegir canciones, pues es una cuestión muy personal. ¿Cuáles vamos a meter? ¿Cuáles vamos a dejar fuera? Solamente los éxitos o las canciones que son más que al antólogo le gustan más, ¿no? Pero cuando uno escucha el disco blanco, prácticamente de una forma parecida a lo que ocurre con el Sgt. Pepper's, es un disco que a mí me gusta escuchar prácticamente de principio a fin, porque aunque no es un disco conceptual, como se dice siempre que es el Sgt. Pepper's, yo creo que es un disco al que yo no le quitaría ninguna de las canciones. Hay gente que dice en muchas ocasiones, si hubiese, de hecho creo que incluso George Martin lo ha dicho, si hubiésemos hecho un disco simple sería un disco mejor. Yo no estoy de acuerdo, no estoy seguro de eso. Me parece que el disco blanco tiene una cohesión mucho más sorprendente teniendo en cuenta pues que los Beatles estaban en esos momentos teniendo verdaderos problemas. Eso no se nota, como tú dices, en la grabación. Por otro lado, yo creo que la visita de los Beatles a la India es la que realmente crea la atmósfera y el ambiente de este disco, porque aunque desde un punto de vista personal quizás sí afloraron durante y después de la estancia en Rishikesh, en la India, pues las diferencias, los problemas que había entre las diferentes y muy fuertes personalidades, sobre todo de 3 de los 4 Beatles. Dejo a Ringo un poco de lado porque quizá no sea uno de los Beatles con una personalidad más fuerte, ¿no? Y quizá por eso después de la separación siempre se llevó más o menos bien con los otros 3. Yo creo que en ese viaje a la India, que en principio era un viaje espiritual en busca de ciertas cosas que la civilización occidental no les, no les aportaba, sí que ayudó, yo creo, a la creatividad de cada uno de los Beatles, incluyendo a Ringo. Yo creo que el disco blanco no sería lo que es si no fuese por esa visita al ashram del Maharishi Mahesh Yogi, ¿no? Evidentemente la mayoría de las canciones surgen allí. En las demos que se graban en la casa de George Harrison, de las que hablabas antes, ahí tenemos un montón de canciones, más de las que se incluyeron en el disco. También es verdad que algunas de las canciones del disco surgen en el propio estudio, como la de Birthday, por ejemplo, pero prácticamente... Y además hay una diferencia que en todos los libros que hablan sobre los Beatles se destaca, y es que, claro, en la India componen las canciones con guitarras. El Sgt. Pepper's está compuesto casi todas las canciones con piano. Y ellos dicen que esto hace que la atmósfera sea diferente porque se va dando un instrumento distinto. Además, allí en la India Donovan les enseña una forma de tocar la guitarra que ellos no conocían hasta el momento, un truco para tocar las cuerdas sin necesidad de púas, pero como si fuera una púa, en fin, es un sistema un poco complicado. Lo que se llama el finger picking, ¿no? Que en el country y en el folk es muy importante. Si pensamos, por ejemplo, en Merle Travis, ¿no? En el country, o si pensamos en Doug Watson, por ejemplo, en el folk, ¿no? Exactamente. Y este sistema lo incorporan en canciones como Dear Prudence o Blackbird o Julia de John Lennon, por ejemplo, que es la última canción que se grabó para el disco, la de Julia. Y se hace evidente, por ejemplo, ahora cuando McCartney toca en directo la de Blackbird, hace uso de este sistema y se pone una uña postiza, porque claro, tiene dos opciones, o dejarse la uña más larga para tocarlo y
ha habido momentos en que le ha preocupado tocarlo en directo porque a veces los dedos le han llegado a sangrar. O sea que es una técnica especial que ellos aprovechan para incorporarlo al disco. Y luego eso, la mayoría son compuestas allí. De hecho, Prudence, Dear Prudence, está inspirada en ese ambiente y es un homenaje a la hermana de Mia Farrow, que está ahí con ellos en la indie, que se llama Prudence. Y que parece ser estaba enclaustrada haciendo meditación todo el tiempo y el propio Maharaji y los propios personas que gestionaban este lugar les piden a John Lennon y a George Harrison que por favor que la atiendan y que le bajan salir un poco de la casa en la que está encerrada todo el día meditando. Y bueno, de este juego casi infantil de ir a buscarla por si quieres ir a jugar con nosotros, que es lo que dice una de las líneas de la canción, surge el tema. La de Back in the USSR, la primera que abre el disco, es un, digamos, Make Love de los Beach Boys está también en el retiro y es un guiño a la música de los Beach Boys en los estribillos y tal. O sea que Sexy Sadie, como sabemos, es un tema también de Lennon en el disco que es una diatriba contra el Maharaji porque parece ser que Mia Farrow, que también está entonces en ese retiro, que se acababa de separar de Frank Sinatra, ¿cierto?, en ese momento, le sugiere a John Lennon que el Maharaji ha intentado seducir. Luego hay diferentes versiones, unos lo dejan ahí y dicen que es cierto, entonces John Lennon y George Harrison, que son los últimos que quedan, porque antes se van Ringo y luego se va Paul McCartney, en ese momento solo quedan John Lennon y George Harrison, deciden irse en el retiro enfadados, sobre todo John, porque le parecía que aquello de alguna forma era una decepción personal, ¿no? Alguien que representaba pues de alguna forma lo espiritual. Luego le he podido leer en otros libros y en otras fuentes que el Magic Alex del que hablaba antes, celoso de la influencia que tenía Maharaji con los Beatles, había sido el que había insinuado que la cosa había sido más de lo que había sido respecto a que Maharaji había intentado, en fin, de alguna forma propasarse con otra de las personas que estaban allí, con otra de las chicas. Y esto sí que parece ser que no es cierto. O sea, que Magic Alex, que intentaba, en cierta manera, aprovecharse de ellos, hay una teoría que dice, o una versión, o una habladuría que dice que es él el que a John Lennon le está, de alguna manera, insistiendo y le lleva este rumor para que rompa ese vínculo con el Maharaji porque se sienten un poco desplazados. O sea, claro, es fundamental la estancia en la India. Luego John Lennon no, pero Paul McCartney posteriormente se hace vegetariano. La influencia de George Harrison con la mística india lo sabemos sobradamente, en sus discos, en su vida. Y bueno, y Paul McCartney sigue practicando la meditación. Hay que recordar que Ringo Starr y Paul McCartney han patrocinado una campaña para que se enseñe meditación en los colegios. O sea, que todavía la practican. Incluso Paul McCartney entre sus conciertos hace un tiempo de meditación para salir, digamos, al escenario con mayor potencia y energía y mayor concentración. Desde luego, la estancia de los Beatles en la India pues tuvo una importancia que va mucho más allá del momento inmediato y de la publicación de este disco del que estamos hablando hoy en un nuevo episodio, el número 15 ya de Discos Memorables. Soy Antón García Fernández, les hablo desde los Estados Unidos y en Zaragoza, en España, tenemos a Raúl Herrero, vitelmano, escritor, editor y bueno, pues se ha estado preparando a conciencia, de la misma manera que yo también, para esta charla que estamos teniendo acerca de este disco que acaba de ser reeditado porque hace 50 años ya que salió y se escucha hoy en día con la misma modernidad que tenía en ese momento. También es cierto que es un disco que, como hemos dicho, va amalgamando diferentes estilos, como el rock, incluso el jazz, el country, pues las canciones románticas, las orquestaciones, como por ejemplo en canciones como puede ser el Good Night, que quizás es una de las canciones menos conocidas de los Beatles, ¿no? Si te parece, podemos ir comentando canción por canción un poco, claro, porque eso seguramente nos va a ir llevando a diferentes tangentes, porque estas canciones pues son tan ricas, tan diferentes que, bueno, pues tienen mucho que comentar. Tú ya has empezado con algunas de ellas, así que podemos, si te parece, poner el disco en la cara A
del primero de estos discos. Obviamente en vinilo pues tendríamos 4 caras, en CD tenemos simplemente 2 discos y el primero de ellos empieza y además empieza con una canción que sí es una de las que se incluyen en ese disco azul y que, eh, como tú decías, es un homenaje de alguna manera a esas armonías vocales de los Beach Boys que tanto influyeron a los Beatles, por supuesto los Beatles también influyeron en los Beach Boys, y también al tema Back in the USA de Chuck Berry, que era uno de los grandes ídolos del rock de los 50, para los Beatles, que grabaron un montón de canciones suyas y cantaron todavía más. Cuando antes de ser famosos en directo en Hamburgo y por otros lugares, pues muchas canciones de Chuck Berry. Esta canción está compuesta por Paul McCartney y pues sí, aúna esas dos cosas, ¿no? La música de los Beach Boys, el estilo de los Beach Boys y después también algo que es muy importante como sustrato musical para los Beatles, que es el rock and roll de los años 50. Bueno, hombre, me parece una de sus canciones más redondas. Me parece que además en la época en que se edita tiene una de las cosas que a mí me entusiasman de los Beatles, que es el sentido del humor. Un sentido del humor que a veces se percibe en las letras y otras veces se percibe, por ejemplo, en que la grabación de Hey Jude, del single que se grabó justo en medio del álbum blanco, hubo una nota en la que McCartney se equivoca en la versión definitiva, en la toma definitiva, y John Lennon dice, bueno, vamos a disimular esa nota en lugar de grabarla otra vez para que la gente no la escuche, pero nosotros sepamos que está ahí. Ese tipo de bromas que a veces los autores llaman pueriles o bromas casi de patio de colegio, a mí me parecen muy divertidas, porque creo que eso todavía da una idea de que los Beatles se divertían. Yo creo que cuando empiezan a fracasar como grupos, cuando dejan de divertirse, porque hay otros problemas que les despistan, ¿no? Con los negocios, con Apple, la compañía que forman, etc. Entonces, tiene la gracia enorme, imagínate en la edad de la Guerra Fría, una canción en la que un tipo está hablando de las excelencias de volver a la Unión Soviética y que las chicas de Ucrania son muy guapas y que las chicas y que ahí sí que se vive bien y que es hastiado de Estados Unidos con lo serio que estaba en aquel momento la tirantez entre los dos bloques. El estribillo sea back in the US, o sea, parece que va a decir de vuelta a Estados Unidos, de vuelta, y luego dice de vuelta a la Unión Soviética. Bueno, me parece genial, me parece muy divertido, me parece que es un rock and roll estupendo. La versión nueva, que ya he tenido ocasión de escucharla, me parece que refuerza la batería y refuerza mucho el bajo y es espléndida, todavía mejor incluso el sonido. Además han añadido un gritito al final de Paul McCartney que no existía en la versión que todos hemos escuchado hasta ahora. Y la entradilla, como si fuera un avión que despega, un avión que aterriza al principio y al final, me parece uno de los mejores comienzos de disco de la historia. Y un rock and roll espléndido, con una letra humorística que además tiene el componente de burlarse de la situación que estaba de alguna forma posicionando a la gente a favor o en contra. En la Unión Soviética fue muy bien recibido porque se lo tomaron en serio. Y en Estados Unidos muy mal recibido porque también se lo tomaron en serio. Se pensaban que estaban en contra de Estados Unidos. A lo que John Lennon dijo, bueno, no pasa nada porque nosotros somos británicos. Como diciendo, no somos malos americanos, es que nosotros somos británicos. Pero evidentemente había una burla a las dos potencias y a los poderes de las dos potencias, sobre todo, creo yo. Sí, a John Lennon le llegarían los problemas con los Estados Unidos más en los años 70, con Richard Nixon y los problemas que tuvo a lo largo de toda esa década, ¿no? Dentro de lo que tú dices de la letra es curioso cuando hace mención al gran estándar de Hoagy Carmichael, Georgia on My Mind, ¿no? Pero se refiere al país de Georgia, ¿no? A Georgia, el estado de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, esta es una de las canciones en las que se ve que o se puede uno comprender por qué de alguna manera Ringo Starr se sentía un poco desplazado, ¿no? Porque de hecho no llega a tocar, ¿no? En la versión final de esta canción porque no es capaz de tocar la batería de la manera que Paul quiere y entonces dice, bueno, pues no te preocupes que lo hago yo. Y Paul McCartney es el que toca la batería en esta canción que inicia el disco. Y bueno, nos da un poco una idea de cómo Paul McCartney tenía claro en la cabeza lo que quería y era realmente en estos momentos el que estaba dirigiendo al grupo. Era todavía peor que hacía, metía muchas horas
un sistema concreto que quería de sonido y no lo conseguía, y durante uno de esos situaciones Ringo se levanta y se va y se enfada. Es cuando se va de vacaciones y desaparece unos días. Pero lo que hacía realmente McCartney era regrabar la batería cuando se iba Ringo. O sea, que era peor porque el Ringo luego volvía al día siguiente y se hacía el tonto como que no se daba cuenta. Pero era algo que todo el grupo sabía y desde luego los ingenieros de sonido lo sabían. Y bueno, eso ya empieza a dar una idea de McCartney como un tipo perfeccionista, como alguien que tiene muy claro en su cabeza cuál es el sonido que quiere. Y bueno, y empieza a haber problemas porque, claro, a lo mejor nosotros sugieren cosas, a veces se las admite y otras muchas no. Es más, George Harrison se queja porque dice es que acaba sus canciones en este disco, como tú hubieras dicho, empiezan a grabar en diferentes estudios. O sea, no siempre tocan juntos, también tocan juntos, pero en ocasiones grababan en diferentes estudios, cada uno su parte o su canción, y luego iban añadiendo los demás instrumentos. Entonces decía George Harrison que era desesperante porque Paul McCartney trabajaba sus canciones, las terminaba y luego se iba a los otros estudios y decía, bueno, ¿qué te puedo ayudar? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no cambias esto otro? O sea, que es un trabajador nato y un perfeccionista, perdón, yo creo que de los más contumaces que ha habido en la historia. Pero claro, esto a los Beatles les desesperaba mucho. Sí, le desesperaba a George Harrison, por supuesto, y también a John Lennon, que en cierto modo fue él el creador del grupo, ¿no? Y se sentía de alguna manera el líder del grupo a lo largo de toda su existencia, y que ahora llegase McCartney y dijese esto hay que hacerlo así, no asá, y que se erigiese él en el líder, pues no, eso desde luego no le gustaba demasiado. Si tenemos una canción de McCartney que empieza el disco, la siguiente es de John Lennon, se llama Dear Prudence, ya has hablado un poco de ella, pero vamos, el contraste no puede ser mayor. Una canción de puro rock and roll cincuentero y después una balada agradable y con el finger picking ese del que hablábamos que Donovan les enseñó, ¿no? Precisamente esta es una de las canciones del disco que en las que no interviene Ringo Starr porque se graba durante los momentos en que él abandona las grabaciones por el enfado que hemos comentado antes. Como he comentado, pues está dedicado a Prudence, la hermana de Mia Farrow, que estuvo también en la India con ellos. Y hay una línea que dice, querida Prudence, no quiere salir a jugar, que es pues, realmente lo único que significa o que tiene, porque es otra cuestión, las letras de los Beatles, la cantidad de vueltas que se les ha dado, y muchas veces eran juegos inocentes o bromas entre ellos, era precisamente porque los mandaban a George y a John a buscarla para que no estuviera todo el día encerrada en su bungalow haciendo meditación. Y bueno, de hecho se cuenta que a ella le gustó mucho la canción y que George Harrison, antes de salir, de abandonar el retiro, le dijo que sabía que había una canción de John que había escrito inspirada en ella. Y bueno, a ella le encantó. Y bueno, tiene esa particularidad. Luego tiene una sonoridad muy particular, con muchas guitarras dobladas. Es una canción muy interesante. Luego Susie and the Bassets, creo que se pronuncia, hizo una versión muy interesante en los años 80, por ejemplo, de esta canción. Y parece que es una canción que, ya que dices que le gustaba a Prudence Farrow, también una de las... he leído en alguno de los libros que dice que es una de las favoritas de Julian Lennon también, el hijo de John. Julian Lennon, en un homenaje que se hizo a su padre, no recuerdo en qué año, por el aniversario, no sé si fue del asesinato o del cumpleaños, la canción que interpretó fue de Prudence, sí. En un vídeo, sí, lo recuerdo. Sí, es una letra que tiene muchos admiradores, y a mí también me parece de las mejores canciones de los Beatles. Me parece que tiene un giro hipnótico que de alguna forma también lo enlaza un poco con The Fall on the Hill, wow, 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 que canta. Y yo creo que las dos pueden ser mejor. Son dos canciones desde todos los aspectos muy interesantes. La primera un rock más clásico y esta segunda que todavía mantiene un cierto toque psicodélico, sobre todo en la exposición de instrumentos y las armonías vocales también. Luego Paul introdujo un montón de instrumentos, fiscornio, pero es curioso porque hay muchos instrumentos en los que
lees los libros sobre el álbum blanco, tubas y tal, pero luego prácticamente no son audibles en el... Voy a hacer lo contrario que Sgt. Pepper, donde habían utilizado mucha instrumentación, habían añadido muchos instrumentos por el placer de que hubiera muchos sonidos diferentes, y en este quiere hacer todo lo contrario. Entonces, incluso cuando introducen instrumentos de viento, algunos en ocasiones sí que son muy audibles, claro, como algunas de ellos Harrison. Por ejemplo, en este caso, el que el Fish Corny no lo escucho por ninguna parte. No. Y ocurre con alguna otra canción, en la que se incluyen una tuba, creo recordar, en otra canción, y también es casi inaudible. Quizá analizando el segundo, además en los libros te ponen el segundo en el que se escucha, y es curioso ese sentido de, incluso añadiendo más instrumentos, a veces intentan que queden casi disimulados, ¿no? Sí, es una instrumentación mucho más sencilla, ¿no? Como parece que el disco es más desnudo, desde luego, que discos anteriores, como especialmente el Sgt. Pepper's o alguna de las canciones que grabaron, como It's All Too Much, ¿no? Para el Yellow Submarine, para la película, ¿no? Y bueno, desde luego, eso se puede ver a lo largo del disco. La siguiente canción vuelve al rock, pero es una de las canciones, por lo que parece, que menos le gustaban al propio John Lennon, entre las varias que compuso para este disco. Me refiero a esa cebolla de cristal, Glass Onion, que es una canción en la que John Lennon, en cierto modo, se ríe, además a carcajadas, de esa gente que pensaba, por alguna razón inexplicable e incomprensible, que Paul McCartney había muerto y que lo habían suplantado con otra persona y había tenido un accidente de coche. Esa histeria del Paul is dead, ¿no? Pues John Lennon me pone el dedo en la llaga en la letra de esta canción, quizá para reírse y para disfrutar de esos sesudos comentaristas que buscaban significados que realmente no estaban en las canciones, algo que, por cierto, en las universidades hoy en día, tanto con los Beatles como con otras cosas, continúa siendo así, por desgracia, ¿no? ¿Qué te parece esa canción, Glass Onion, que es una de las menos conocidas de los Beatles, pero una de las que a mí más me gustan de este disco? La primera vez que escuché el álbum blanco completo fue una de mis favoritas, y lo sigue siendo. La versión que han hecho nueva, en esta nueva remezcla, es estupenda, porque han reforzado los sonidos más de bajo también y de batería, y hay ciertas partes que no se escuchaban, creo yo, con mucha claridad, que ahora salen a la luz. Y es una canción que no tiene estribillo. Luego es un formato de canción, como la de Happiness is a War, que hablaremos luego, también de Lennon, que de alguna forma se anticipa a formatos ya de canciones posteriores, que luego tomarían otro tipo de grupos, incluso grunge o punks de mucho tiempo después, pero muchos de ellos se inspiran en este tipo de canción. Luego, evidentemente, está lo que tú decías, que es una broma privada de que los hippies y ciertos autores estaban analizando las letras de los Beatles. En esto quieren decir la canción Fixing a Hole de Sgt. Pepper's, escrita por McCartney, donde él hablaba de un agujero por donde entra la lluvia. Hubo quienes escribieron que se refería a pincharse, o sea, era la acción de pincharse en una venda y ser el agujero. En ese momento se estaba arreglando en casa una serie, no sé si era el techo o algo así, y que se inspiró simplemente en el bricolaje casero. Entonces, todos estos dobles sentidos que habían ido apareciendo, como Lucy Sky Diamonds, que las iniciales eran LSD y yo leer eso, lo que le hace escribir esta canción, donde hace referencias a Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, Lady Madonna, The Fall on the Hill, Fixing a Hole, precisamente, y de algún modo viene a decir al final de la última letra, y atentos porque ahí viene otra pista, la morsa es Paul. Es una forma de burlarse de esta idea que luego es muy perversa, porque precisamente esta perversión es la que lleva a los Manson, a la familia Manson, al asesino en serie que tenía su grupo de asesinos, su familia, su secta, a inspirarse en este disco para cometer sus asesinatos. Entonces, claro, luego John Lennon yo creo que no era de sus favoritas, porque se daba cuenta que ese juego, esta broma, quizás se fue de las manos, claro, porque ellos no tienen la culpa. Un loco, una mente enferma puede encontrar señales hasta en el uso del café. O sea, que, bueno, creo que se sentían un poco culpables porque de algún modo
era aún perturbado de que sí, ocultos, y os sabes, doy otra pista, y la pista es la siguiente. Y luego al final, que donde hay una serie de violas y violonchelos, Martin parece que es un final muy brillante. Hay otra versión original, o sea, una versión anterior, porque esta canción la grabaron cuando George Martin también en un momento de desesperación se fue de vacaciones, incluso se quedó solo el asistente. Y en esa etapa, pues hicieron esta canción que en el final incluía varios fragmentos de cintas, que había donde se escuchaba al final un gol y un tipo de cristales, y con eso cerraba la canción. Y Martin les sugirió cambiarlo con a otro sonidos con un ritmo un tanto enigmático, que yo creo que le da al final un cierre muchísimo más redondo, no tan brusco como el que ellos habían pensado. De hecho, a Lennon le pareció bien, y es una de las canciones en las que a George Martin le dejan introducir arreglos, porque en esta canción, como decías, al ser un álbum más desnudo, no quieren excesivos alardes, digamos, de orquestas y de instrumentaciones barrocas, aunque hay alguna excepción como este final. Pero bueno, yo creo que es la mejor. Así como hay otras tomas de otras canciones de los Beatles que a mí me gustan más, en algunas canciones famosas, en Glass Onion he escuchado otras tomas que se pueden encontrar tanto en este nuevo disco y en otros piratas, y yo debo decir que yo creo que acertaron en elegir concretamente esta, y el final perfecto para la. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre el final de esta canción y la versión que eligieron, que yo creo que de las que he escuchado, desde luego la que está en el disco, es la que me parece a mí más redonda. La siguiente canción, pues teníamos McCartney, Lennon, después Lennon, y la siguiente canción pues es McCartney, ¿no? Y es una canción que se titula Obladi Oblada, que es una de estas canciones que yo al escuchar el disco por primera vez no me gustaron mucho, tengo que reconocer, pero cuando uno lo va escuchando más y más, pues es una de estas canciones que te van gustando más y más. Al menos a mí me pasa eso. Se suele decir en los años 60 que uno de los grandes grupos costumbristas británicos en las letras son los Kinks, ¿no? Por muchas de sus canciones que hablan acerca del paisaje urbano y suburbano británico del momento, ¿no? Creo que los Beatles tendrían que también considerarse como uno de los grandes grupos que hablan de estos temas, porque hay canciones como Penny Lane, como Strawberry Fields Forever, y también como este Obladi Oblada, que tienen mucho que ver con personajes sacados de la vida real del Liverpool que los Beatles conocían, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? En efecto, Liverpool está muy presente. De hecho, gracias a eso hay ahora una cantidad de lugares turísticos en los que si vas a Liverpool te encuentras vinculados con los Beatles, no solamente sus casas donde vivían, sino pues Strawberry Fields, la calle Penny Lane, un montón más luego aquellas referencias que de algún modo no son evidentes, sino que están de alguna forma disfrazadas, ocultas, bajo guiños personales que, salvo que se indague mucho en estudios especializados, pues sacan a la luz que tal referencia hacia tal cosa que ocurría en Liverpool en esa época, etc. Respecto a la Dioblada, bueno, es la canción que lleva la desesperación al resto del grupo. Es uno de los momentos duros de enfrentamientos, porque McCartney está obsesionado con la canción, repite muchas veces su parte vocal, 2 o 3 veces insta al grupo a empezar de cero cuando creen que ya la tienen terminada. En una ocasión, George Martin le hace una indicación sobre lo que está cantando. Y esto motiva precisamente que Geoff Emerick abandone las grabaciones de Blanco. Por otra parte, es una canción divertida. John Lennon la odiaba, George Harrison llegó a odiarla, tengo que repetirla. Y sin embargo, hay que decir que el comienzo de la canción con piano, ese fue idea de John Lennon, porque estaban desesperados porque McCartney no encontraba la forma de
comenzara que para él fuera satisfactorio. Bueno, y en una de esas sesiones se fue John Lennon a comer. Algunos dicen que vino un poco pasado de sustancias, otros dicen que estaba simplemente enfadado, y el caso es que se acercó al piano, lo aporreó y dijo: así es como debería sonar el principio. Y ahí toma el principio de la canción, porque la primera versión empezaba con unas guitarras acústicas. O sea que, bueno, a pesar de todo, Lennon le dio la clave para el comienzo de esta canción, que por otra parte ha sido muy bien. Bueno, es una canción divertida que en directo, cuando la toca ahora McCartney, funciona estupendamente. Y bueno, no tiene nada que bueno, pues o sea, una de las particularidades de los Beatles es su facilidad de todo tipo, más complejas, y algunas que, pues para niños, como Hielo Submarine, o otras pues de este estilo más desenfadado, como Radio Blada, que por cierto, los otros Beatles se negaron a que fuera single. Blade fueron los que sacaron la canción como single en el 69 y vendieron 1 millón de copias. Curiosamente. Sí, desde luego esta canción Paul McCartney pensaba que podía ser un hit. Creo que incluso el propio Phil Spector llegó a decir también que es una canción que él cuando escuchó pensó que esto podría ser un hit perfecto si lo hubiesen grabado los Beatles unos cuantos años antes. Y lo que a mí siempre me ha atraído más de la canción, más que su potencial comercial, que evidentemente está ahí, es su relación con la música jamaicana, ¿no? Porque hay un pequeño toque casi de reggae, ¿no? Sí, sí, tiene vinculación con. Él se inspira también la letra en un músico nigeriano, que precisamente una de sus expresiones era Obladi Oblada, Life Goes On Bra, es decir, bueno, del sujetador o algo así, ¿no? Y de ahí toma la idea McCartney hasta el punto que luego este músico nigeriano, que no digo el nombre porque para mí es imposible de decir, Jimmy Anomaguaran Scott Muapur, en fin, no es que no lo quiera decir, pero sé que no lo he dicho bien y no sé cómo se pronuncia esto en nigeriano. Bueno, le llegó a quejarse a Paul McCartney por esa parte de la canción, que era esa parte de la letra que era suya, y McCartney le pagó unos derechos por esa parte, que bueno, que son minúsculos, ¿no? Es una parte minúscula porque es una broma. Y bueno, yo creo que sí, que dentro de, es decir, si los Beatles hubieran hecho esto, pues sería algo reprochable, pero que hicieran esto y hicieran otras cosas como Dying the Life o Strawberry Fields o muchas de las canciones que hay en este disco, pues es un momento divertido, bailable, porque la música pues también tiene, es decir, tampoco hay que estar siempre. Y pero de hecho, McCartney la consideró muy importante, porque como digo, hizo un montón de tomas hasta el punto que sus compañeros acabaron desesperados con él. Y sin embargo, curiosamente, hasta en los últimos conciertos nunca la había tocado en directo. O sea, hay una canción que él se ha negado bastante a llevar al directo, cuando es una canción que yo creo que está hecha precisamente para divertirse y que se puede disfrutar sobre todo en una fiesta o tocar en directo, en un concierto, ¿no? En un momento más distendido. Hay una versión que él hizo con un grupo con un grupo de músicos mexicanos en un concierto en México. Sacó un grupo de mariachis y la interpretaron, y es una versión también muy divertida. La siguiente canción en el disco probablemente le llevó mucho menos tiempo grabarla que el Obladi Oblada, porque desde luego es una canción que es la más corta del disco, solamente McCartney participa en ella y es difícil incluso llamarle canción, ¿no? Porque es tan breve y la letra prácticamente no existe. Tiene de alguna manera relación con otra canción que vendrá posteriormente en el siguiente disco, en el segundo disco, y se titula Wild Honey Pie. Esta es de las que se puede fácilmente saltar, ¿no? Pese a que yo nunca me la salto. Bueno, la cosa es que estaban grabando Yer Blues en un lugar muy concurrido de los estudios, una habitación muy pequeñita, y a Paul le pareció interesante superponer armonías y guitarras grabadas en ese hueco con un bombo, haciendo juegos con la reverberación y demás. Y se quedó como eso. Pero luego llegó Patty Harrison, que la escuchó y le encantó. Y realmente parece ser que fue decisiva su opinión
o su gusto por esta canción para que se quedara en el disco. La mujer de George Harrison, Patty Harrison, fue la que les dijo, no, si esta canción está muy bien, es muy graciosa y tal y cual. Y bueno, y se quedó. Y luego los Pixies posteriormente hicieron una versión que es brutal y sacaron un partido absolutamente inesperado conociendo la versión tan breve y del disco, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido muy graciosa y me ha parecido, bueno, que tiene su interés, sobre todo en la sonoridad, esa extraña que tiene la canción, ¿no? Es casi un poco hipnótica, ¿no? Como suena la canción, por esos sonidos de pequeños golpecitos que suenan un poco casi como mecanismos de reloj, ¿no? Como si alguien estuviese aporreando ahí un reloj que está funcionando, uno de esos viejos Sí, relojes de cuerda, ¿no? Y desde luego, si hubiese sido una canción un poco más larga, pues ese hipnotismo yo creo que tendría todavía pues mayor incidencia y mayor efectividad, ¿no? desde Ah, luego. Yo creo bueno, que quizá surgió como una broma y no llegó a más. Hay otras canciones de los Beatles que de una pequeña broma llegó a llegar a hacer grandes canciones, pero en este caso se quedó en eso. Y yo creo que es un enlace muy divertido también para enlazar la melodía Blava con la que viene después. Creo que es una buena manera de continuar el disco, porque es lo que has comentado tú antes. El orden del disco lo hicieron John, Paul y George Martin, y yo creo que es uno de los aciertos del disco, uh-huh. la ordenación de las canciones con esta inclusión de pequeñas cosas extrañas o de pequeñas gemas extrañas como la canción que estamos hablando, ¿no? Y es uno de los aciertos, en mi opinión, la estructura del disco y cómo van enlazando una canción con otra. Y la siguiente nos lleva ya al capítulo de las parodias, que los Beatles realmente son un grupo muy cáustico en muchas ocasiones, son un grupo muy paródico, muy divertido, ¿no? Pero muchas veces debajo de la parodia hay pues mucho más que la simple parodia. Cuando la parodia es buena, pues evidentemente si uno empieza a rascar un poco en la superficie se encuentra con cosas muy interesantes y esto ocurre, sobre todo en estos tiempos que corren en estos Estados Unidos que están plagados de armas por todos lados y de pues masacres que ocurren continuamente y con tanta continuidad que a veces nos parecen hasta normales, lo cual es muy triste y muy peligroso. Nos encontramos con una canción como The Continuing Story of Bungalow Bill, es decir, la historia continuada de Bungalow Bill, que realmente pues es una, diría, crítica paródica a este típico cazador estadounidense que ahora ha tenido tanto éxito también en el momento en el que estamos con el presidente que tenemos, pues que se agarra a las armas como si fuese pues Salvación. la salvación para todos los problemas del mundo, ¿no? ¿Qué te parece esa canción? A mí me parece una canción muy divertida en cierto modo, pero si rascamos un poquito, al fondo nos vamos a encontrar con cosas muy serias, ¿no? Es una de las canciones excepcionales en el sentido de que se hizo de una más o menos rápida, no requirió 1000 tomas o 102 tomas como las que hemos dicho antes. Y bueno, yo creo que es una canción menor de los Beatles, no creo que sea... Tiene una particularidad histórica y es que escuchamos por primera vez a Yoko Ono, una frase. Y luego tiene otra cosa que a mí me hace muy simpática, que es que Chris Thomas, que entonces había estado también ingeniero de sonido de ellos, toca el melotron y entre los sonidos que tenía el melotron es esta guitarra flamenca, que es la que hace el enlace para la siguiente canción, que hay personas que creen que ese fragmento de guitarra flamenca está sacado de los archivos de Apple de audio, y no, es uno de los sonidos que tenía el melotron archivados. Entonces, mientras va cantando la canción, Chris Thomas va añadiendo sonidos con el melotron por donde le va apareciendo y bueno, parece ser que fue una canción como muy festiva en la que participaron todos y que, bueno, quizás salvo la excepción de que Yoko Ono estuviera presente e interviniera incluso cantando una frase de la canción, que supongo que quedaría una cierta tensión, porque no, ya sabemos que la entrada de Yoko Ono como casi un miembro más del grupo opinando sobre lo que los demás hacían y sobre esto está mejor, esto está peor, pues los demás lo llevaron muy mal, como es lógico por otra parte, porque habían estado siempre juntos y sin injerencias externas, no solo porque fuera ella, sino cualquier otro, ¿no? La historia realmente se le ocurrió a John Lennon cuando estaba en el retiro de la India
y uno de los que estaban allí, como ellos, supuestamente aprendiendo meditación trascendental o instruyéndose, decidió salir una mañana a cazar tigres, y después de cazar tigres pues volvió a seguir con el retiro espiritual. Y que era John Lennon, esta paradoja le pareció pues hilarante, en el mejor de los casos, rentable. Se va a cazar tigres y luego vuelve al retiro espiritual. Y ese fue el chispazo, junto con el show de los sábados, que era una serie de Bungalow Bill. Y por la mezcla de todo esto, pues la crítica, como tú dices, a ese mundo al mundo de la exaltación armamentística, ¿no? La necesidad sobre el que volverá luego en otra canción, John Lennon, en este mismo disco. Exacto, en una canción posteriormente, y además que tiene relación directa con un artículo cuyo título vio en una revista, y nos referimos a Happiness is a Warm Gun, que aparecerá después en el disco. Y nada más, pues que es una canción, yo creo que tiene su gracia, que son amigos divirtiéndose, que tiene un cierto un componente de crítica social, yo creo que de los más evidentes del disco, junto con otra de George Harrison, que vemos más adelante, y que bueno, y que el motivo o la anécdota que impulsó la canción con este personaje, pues está también una idea sobre ciertas personas o cierta parte de la humanidad, ¿no? Que se va por la mañana a cazar un tiro, a pegar un tiro, y al día siguiente está rezando, ¿no? Esta duplicidad, esta dualidad humana, que, bueno, lo podía haber hecho en tono trágico y habría sido una canción tristona. Lo hizo en un sentido cómico y es de agradecer porque lo hace más ligera. Luego también hay una cierta influencia de Nat King Cole, porque está inspirada en una canción de Nat King Cole popularizada en el año 57 y de la que introduce una parte del estribillo, una frase. Y bueno, pero nuevamente esta canción ha pasado la historia, se suele comentar, desgraciadamente, porque no solo es eso, porque aparece aparece una frase de Yoko Ono que la grita a pleno pulmón, y es la primera vez en una grabación de los Beatles que aparece alguien ajeno a ellos cantando. También Maureen Starkey, la esposa de Ringo Starr, canta en algún momento, pero no con tanta presencia, no tiene un verso que canta, pero Yoko Ono en cambio sí que lo tiene. Quien escucha esta canción no pensaría realmente que los Beatles estaban teniendo unos problemas personales tan grandes como ya estaban empezando a verse en otros momentos de la grabación de este disco, que llevó bastante tiempo grabarlo en el año 1968. De este Bungalow Bill, Raúl, pasamos a lo que para mí es uno de los grandes monumentos de George Harrison dentro de los Beatles, que es esta canción que tiene un título tan bonito y que es una canción que, bueno, siempre ha sido para mí una de mis favoritas de los Beatles, y que es Mientras mi guitarra gime dulcemente, While my guitar gently weeps, y es una canción que a mí me gusta en todas las versiones que he escuchado, porque tenemos la versión acústica de la demo, tenemos otra versión acústica en el propio estudio grabado por George Harrison antes de la irrupción en estas sesiones, en principio para tranquilizar un poco las cosas. No sé si funcionó realmente a largo plazo, pero a corto plazo sí, la introducción de uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, que es Eric Clapton, gran amigo de George Harrison en esos momentos. Sí, es una de las canciones más hermosas de los Beatles y las más hermosas del propio George Harrison. Yo creo que es consciente cuando tiene en sus manos esta composición que se está poniendo a la altura de Lennon y McCartney. Yo no sé si a ellos les hace gracia o no, él se queja durante la grabación de esta canción de que sus compañeros no le prestan la atención suficiente a la canción, como que se la quiere quitar de encima, que es una queja que George Harrison repite varias veces, sobre todo en su biografía In The Nine, y no consigue la sonoridad que él esperaba, él tenía en su cabeza para la canción. Así que efectivamente recluta a Eric Clapton, al que le convence, porque le cuesta, la verdad, porque claro, Eric Clapton le contestó en un primer momento cuando le invita a la grabación: nadie toca en un disco de los Beatles. Los Beatles en ese momento eran casi el cantautorum, ¿no? de la música popular y del rock.
Y al final lo convence y hace su parte del tema, vamos, que es la que le da esa personalidad tan arrolladora, y que posteriormente fue doblada para que el sonido se acercara más al sonido Beatle y no desentara tanto para que no fuera tan personal, ¿no? de Clapton. Realmente, según parece, los demás estuvieron encantados con la grabación, y eso que la introducción de Eric Clapton supuso eliminar la guitarra que había grabado John Lennon. Y John Lennon para eso era bastante, en fin, escrupuloso, no le gustaba, ¿no? Sin embargo, parece que lo aceptaron bien, quizá porque vieron que en definitiva la canción ganaba y al final ganaban ellos, ¿no? Con esa introducción. Y esto es lo mismo, tan excepcional como lo Yoko Ono cantando una frase en la canción anterior, pues que Eric Clapton, con músico de fuera, que no sea un músico de estudio, de pronto tenga esa preponderancia con una guitarra, porque sí que había otros que habían tocado el saxofón, de los Rolling Stones, habían tocado el saxofón en alguna canción, en fin, había habido otras colaboraciones, pero con una importancia, digamos, con tanto peso, con una importancia predominante como de esta canción, hasta la fecha no se había producido en un disco de los Beatles. George Harrison toma el título, en ese momento está estudiando el I Ching, y el I Ching habla mucho de las casualidades y que las cosas ocurren porque por un motivo. Así que tomó un libro que había en casa de sus padres, y al azar cogió dos palabras que era Gentle Whips. Y de ahí surgió la letra y bueno, posteriormente a la música. Y vaya letra, porque es una de esas letras de las más introspectivas de George Harrison, que ya desde sus primeras canciones para los Beatles, como el Don't Bother Me, que aparece en el With the Beatles, tiene un cierto tono introspectivo que es muy típico de él. Es decir, fue a lo largo de los años George Harrison encontrando su voz como compositor dentro de los Beatles, y yo creo que este es uno, como ya he dicho, uno de los grandes monumentos, tanto por la melodía como por la introducción de Eric Clapton, que añade muchísimo a la canción. Pero también por la letra tan introspectiva y al mismo tiempo de un comentario ya no solamente social, sino también moral, muy importante, ¿no? Sí, la letra es muy a propósito para la época. Estamos hablando de los 60, después del verano del amor del 67, ya se empezaba a resquebrajar esa idealización del hipismo, pero sí hay un llamamiento al amor y un llamamiento a hacer una cierta hermandad y moral, incluso, un llamamiento de una manera moral, como tú bien decías, y es una de sus mejores letras, creo yo también. O quizá la mejor incluso, porque como letra yo creo que está por encima de Something o de Icarus in the Sun o de otras que hizo en solitario, algunas muy interesantes. Pero yo creo que esta es la que mejor empastada en ese aspecto. Something está muy bien como canción, tiene una letra preciosa, pero no llega a alcanzar el nivel literariamente, digamos, de esta canción. Something es una canción de amor preciosa, con una letra bien elegida, probablemente como canción sea incluso mejor Something, que por cierto Something se tomó en un momento como posibilidad para grabarse en el álbum blanco, pero Harrison no estaba muy convencido y la dejó de lado y no la retomó hasta el Abbey Road. O sea que podía haber estado Something también en el álbum blanco. También en las cintas se encuentra una versión muy primitiva de Let It Be, por ejemplo, o una jam de los Beatles tocando el clásico de Elvis Presley, You're So Square, Baby I Don't Care, ¿no? Que indican que los Beatles cuando se ponían a hacer jams, pues la verdad es que ya desde la época de Hamburgo probablemente, aunque no tenemos registros sonoros de ello, pues eran una banda que cuando se ponían a hacer jams hacían maravillas. De eso podemos hablar cuando lleguemos al Helter Skelter, ¿no? Claro. La siguiente canción, Happiness is a Warm Gun, ya hemos dicho algo sobre ella. La felicidad es un arma caliente. Vaya metáfora de John Lennon aquí, que no es realmente una metáfora suya, porque la sacó de un artículo, del título de un artículo que según parece nunca llegó a leer en una revista. Y es una canción, Raúl, que es una mezcla de diferentes canciones, porque empieza ya John Lennon aquí a componer canciones, o una canción en este caso, mezclando retazos de otras composiciones, que es algo que los Beatles harían en toda una cara de un disco cuando lleguemos en el año 69 al Abbey Road, ¿no? Uh-huh.
Efectivamente, aquí rompen la estructura convencional de las canciones pop o de las canciones rock. Ya la habían hecho en otra canción, incluso de este mismo disco, como nos hemos referido en la canción Glass Onion, que no tiene estribillo. Estas son 3 canciones que él mezcla. Eso es algo que hacían mucho Lennon y McCartney. Tenían 2 canciones diferentes y las unían, como en A Day in the Life, por ejemplo. Es uno de los ejemplos. Y luego también ocurre lo mismo con una canción de Got a Feeling, ya de las sesiones de TV. También es lo mismo, son 2 canciones que juntan y hacen otra. Pero esta canción son 3 fragmentos de Lennon que unifica con, yo creo que con mucho acierto. Es una pieza muy interesante que rompe ya las armonías y las estructuras familiares de los oyentes normales de tipo de música. Y eso es una de las cosas que a mí me sorprendió más. Es una de las canciones que a mí realmente me cautivó cuando escuché este disco por primera vez. Me parece, era una de las favoritas de McCartney, por ejemplo, del disco. Y me parece una de las mejores canciones de John Lennon, sin lugar a dudas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Curiosamente, es una canción que la BBC llegó a prohibir, ¿no? En las ondas porque, bueno, tiene ciertos momentos de letra muy sugestiva desde el punto de vista sexual, ¿no? Y también incluso cuando habla de la madre superiora, ¿no? Pues también la religión entra, y cuando la religión entra en ciertos espacios, pues crea problemas, como ocurriría con la balada de John y Yoko cuando dice aquello de Cristo, ¿no? Bueno, ya no digamos cuando supuestamente dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, cosa que no dijo exactamente. Pero bueno, eso daría para un programa entero. Pero es una canción que a mí me gusta porque, claro, uno podría tomar 3 canciones, unirlas y que saliese una verdadera chapuza, que no quedasen bien juntas, pero los Beatles tenían ese don de cosas que no tenían nada que ver, unirlas y que quedasen perfectas, ¿no? Y creo que esto ocurre en esta canción. Sí, la madre superiora es como se refería a él cariñosamente a Yoko Ono. O sea, está haciendo referencia a Yoko Ono. Y luego fue prohibida también porque en esa época el Lennon había caído en la heroína. Eso también influye mucho en que las canciones parece ser que no sean especialmente alegres, ¿no? La parte en general, la parte que él compone del álbum. Eso le lleva muchos problemas porque luego en los 70, con la separación de los Beatles, es cuando su desintoxicación con la metadona, y hace su primer disco en solitario, y el un plástico no van, desgarrándose, el desgarrador resumen de su vida, de sus frustraciones, que va en paralelo a su recuperación, ¿no? A su salida de las drogas. Esa relación con la heroína es la que algunos críticos también, o algunos de la época, dijeron que había referencias no solo sexuales, sino a consumir heroína, cosa que evidentemente él siempre desmintió y que no estaba en su ánimo. Y bueno, es una forma de desvirtuar las metáforas que se incluyen en la canción, que yo creo que están fuera del tiesto. Pero, por ejemplo, por comentar de estos instrumentos que hablaba antes, que se referencian en las canciones, pero que luego los escuchan aquí, se supone que alguien toca una tuba en esta canción. Y yo no he conseguido escuchar la tuba nunca. Ni siquiera con la nueva versión, el nuevo remix, ¿no? Con la nueva la he escuchado un par de veces, pero la escucharé con cascos a ver si ahí encuentro la tuba. O sea pero bueno, es muy, muy curioso porque es el primer disco en el que se mencionan instrumentos en los que están tan ocultos para que no destaquen, para huir de ese aspecto psicodélico de otras obras suyas anteriores, que a veces es que casi son inaudibles, ¿no? Eso es muy, muy, muy simpático. Y por otra parte, pues evidentemente esta canción yo creo que es de las canciones que cuando yo escucho por primera vez no me parecían los Beatles, también porque la estructura, como ya he dicho, es muy diferente a las habituales, pero que es de las más logradas y de las que más influencia han tenido posteriormente en gente que luego se ha esforzado en hacer otro tipo de canciones, otro tipo de música, evitando estribillos o evitando lugares comunes. Y, en fin, yo le daría un 10. No me extraña que sea una de las favoritas de McCartney también. Y el propio Lennon estaba muy orgulloso de la canción.
La siguiente, en cambio, es de las que a mí menos me gustan personalmente dentro del disco blanco de los Beatles. Es una canción mucho más alegre, por supuesto, que las contribuciones de John Lennon, como tú decías anteriormente. Contrasta, de hecho, digamos, la pasión que le pone John Lennon en gran parte de la canción de Happiness is a Warm Gun y pues la cierta despreocupación, ¿no? Es una canción mucho más light, la siguiente, que Paul McCartney escribió pues no para su esposa, ni para sus hijos, ni para su familia, sino para su perro, o su perra en este caso, que se llamaba Martha, y la canción Martha My Dear. ¿Compartes esta visión que tengo yo de la canción como una de las menos interesantes o por el contrario te gusta más? A mí me gusta mucho esta canción. Y he escuchado unas versiones muy sugerentes, jazzísticas. Esta es de Paul, pero bueno, no es que sea solo de Paul, sino que es que solo toca Paul. Luego hay un grupo de contratado de violines, violas, trompas, trombón y tuba, pero en este caso sí que se escuchan, pero es un piano estilo honky tonky, lo que le gusta tanto a McCartney y que recuerda un poco a su padre, que fue músico aficionado en esos años, de los comienzos del jazz. Y a mí me parece que tiene una melodía, yo te diría que incluso de las mejores melodías de McCartney. Es una melodía muy sugerente, es verdad que no tiene la profundidad ni las pretensiones que pueden tener otras canciones, pero melódicamente me parece muy buena. Me parece un buen complemento para el disco, precisamente para relajar esa tensión, y a mí es de las que más veces escucho, fíjate, incluso de Paul. Y lo de la perra, que es una perra bobtail, que aparece en muchas fotos con los Beatles, por cierto, y a la que volvió a homenajear Paul McCartney en su disco de 1993, Paul is Life, salía en el paso de cebra con unas botas de caucho, porque decían que en el Abbey Road original salía descalzo, y es una de las cuestiones que esgrimieron las teorías de la conspiración para decir que era una prueba de que estaba muerto porque estaba descalzo y no sé qué. Entonces aquí salía la portada de Abbey Road, salía solo él en este disco Paul is Life del año 93, que es un concierto en directo con un par de grabaciones de ensayos, y llevaba adelante no a la Marta de esta canción, pero sí supongo que a su nieta ya, ¿no? El mismo perro, la misma raza de perro, vamos. Y la vuelvo a homenajear en esa portada de disco, o sea que para él sin duda tendría un cariño especial o una relación especial. También es verdad que en esa época es cuando Paul ha iniciado su relación con Linda. Así que, bueno, quizá sea una cosa, quizá la música esté inspirada en el amor por Linda, así festivo, y la letra esté inspirada en la perra, ¿no? Probablemente. Porque cuando pensaban que estaba dedicado a una mujer y dice frases como fíjate bien lo que has hecho, como si fuera algo a recriminar, la gente hubo gente que se escandalizaba de qué están hablando, porque es lo que ha hecho, que es... Y claro, tuvo que explicar finalmente que era una canción dedicada a su perra, ¿no? Cuando la reprendía, pues porque rompía algo en casa o tal cual. A mí me divierte mucho, me encanta y me encanta la melodía de la canción. Es decir, alguien que es capaz de componer Helter Skelter, Penny Lane, o una canción como esta con estos aires honky tonky tan divertidos, o Yesterday también, yo creo que es alguien que es evidente que una capacidad asombrosa para componer y para salirse por diferentes estilos, porque ya no es que él haga una canción y se la versione a diferentes estilos, sino que él mismo hace canciones con diferentes estilos que a la vez son susceptibles de trasladarse a otros. Y no solo los grandes lo hacen, solo los grandes compositores de ese tipo de música, pues Cole Porter, Gershwin y ese tipo de gente son capaces de aguantar sus canciones llevadas a diferentes estilos, siempre y cuando los que hacen la nueva instrumentación y los arreglos sean buenos, claro. La capacidad compositiva de McCartney es impresionante. Se ve tanto a lo largo de los discos de los Beatles como a los discos que posteriormente grabaría él en solitario o con Wings. Desde luego, la facilidad que tenía o que tiene Paul McCartney para componer melodías interesantes, pues es desde luego mucho mayor que la de cualquiera de los otros Beatles. La siguiente canción, que es I'm So Tired, de John Lennon en este caso, es otra canción compuesta por John Lennon en la India, y parece ser que la compuso en un momento en el que no podía dormir y
estaba meditando todo el día y después por la noche estaba tan cansado de meditar que no era capaz de conciliar el sueño, por curioso o paradójico que eso pueda sonar, ¿no? Pero de nuevo es una canción en la que frente a quizá la menor profundidad de Martha My Dear, aquí John Lennon sí que vuelve a temas un poco más profundos y es una canción que a mí me gusta mucho la versión que existe de las Esher demos, de las demos que grabaron en casa de George Harrison, pero que en realidad tampoco tiene, es una de estas canciones en las que la instrumentación de la versión definitiva del disco tampoco es tan diferente de la demo, ¿no? Sí es cierto que aparecen los 4 Beatles en esta ocasión, que John Lennon llega incluso a tocar el órgano, pero es una canción que realmente acústica funcionaría muy bien también. Sí, claro, es una de las que ejemplifican esta idea de volver a un sentido más primitivo, en el sentido de más sencillo, menos sofisticado de tocar canciones que ellos pudieran tocar como grupo o uno de ellos en solitario, que es una de las ideas de este disco y que una de las evidentes cortes que ejemplifican esta decisión es esta canción, que para mí es de las mejores también de John Lennon. Es que estamos en la cara B del primer disco, que es mi favorita de todas, de las 4. Entonces, te voy a decir que son maravillosas todas, pero bueno, me parece una de las mejores canciones de Lennon, muy poco conocida. Es verdad, eso ocurrió durante su estancia en la India de meditación, que evidentemente pues, estaba mucho tiempo concentrado y luego por la noche no podía dormir, entre otras cosas, porque sería casado con Cynthia y Yoko no hacía más que mandarle mensajes a través de embajadores, misivas, por un lado y por otro, y supongo que aparte de la cuestión del insomnio también sería pues por la inquietud personal que le devoraba en una circunstancia de incertidumbre, ¿no? Pues, todavía no se había separado de su mujer, tampoco supongo que sabía muy bien qué camino tomar. Y luego también tiene a pesar de que tiene una cierta gravedad la canción, el estilo, luego hace una broma con Walter Leach, que es el que llevó, el explorador inglés que llevó en el siglo XVI el tabaco a Inglaterra de América, ¿no? Y hace una broma ahí sobre él, porque como no puede dormir y fuma mucho, pues hace un guiño que hace que la canción se relaje con una broma y lo llama estúpida. que fue también escritor y de hecho es debido a él que la ciudad de Carolina del Norte de Raleigh se llama Raleigh porque bueno, fue uno de los exploradores británicos más importantes y como tú dices, introdujo el tabaco que en las Carolinas y en Virginia pues se cultivó y se sigue cultivando bastante, ¿no? Lo curioso es que John Lennon, que odiaba su voz, sí, y que siempre quería pues, ponerle efectos y ecos y cosas para distorsionarla porque no le gustaba, pues dice que sobre esta canción sí, dice que era una de sus canciones favoritas, que le gustaba mucho el sonido de la canción y llega a decir incluso que la cantó bien, con lo cual, bueno, pues hay que creerlo porque él sí que se criticaba mucho a sí mismo desde el punto de vista vocal. Sí, es verdad, siempre buscaba que le distorsionaran la voz, que se la cambiaran, odiaba su voz. Sí. De hecho, cuando el último disco de grabó en vida, el Bullet Fantasy, no sabía, uno de los problemas que tenía para encararlo era que no sabía cómo utilizar su voz, cómo cambiarla, y en el Starting Over, la canción que salió como single, lo que tenía en mente él era Elvis Presley, intentar imitar con su voz la voz de Elvis Presley para de algún modo encontrarse a gusto con su propia voz. Y eso fue algo que arrastró durante todos los años. Pero es que esta corte, esta canción, y yo creo que es también perfecta, como la de Happiness is a Woman. Yo creo que son de las mejores de Lennon. Menos conocidas, son breves y creo que bueno, que es fundamental. Pues, como curiosidad decir que Javier Gurruchaga y el Orquesta Mondragón hicieron una versión muy buena también de esta canción, sin alejarse demasiado del original, pero una muy buena versión. Y además la recuerdo perfectamente, ahora que lo dices. Eso estaba guardado en la parte de atrás de mi mente, ahí en el baúl de los recuerdos prácticamente, casi como la versión que los Mustang hicieron en España del Obladí Oblada, que también está bastante bien, la verdad. Sí. La siguiente canción es Blackbird y esta canción sí es de las más conocidas y yo tengo la impresión de que Paul McCartney está muy orgulloso de esta canción porque es una canción que
que canta continuamente, que ha revivido en múltiples ocasiones y que de nuevo es una de esas canciones en las que el finger picking, ¿no? Aprendido de Donovan, es muy importante. Además, es una canción también que en el momento en el que estamos hablando, años 60, finales de los 60, años 68, la época de los derechos civiles, la lucha por los derechos civiles, el asesinato de Martin Luther King, pues también tiene incluye un comentario social importante. En muchas ocasiones pensamos que es John Lennon el Beatle más político y de hecho siendo dentro de su carrera en solitario, sin duda, así es. Es difícil ser más político que John Lennon en los años 70. En algunos casos por razones personales también. Pero Paul McCartney también cuando quería podía escribir canciones en las que hacía comentarios sociales interesantes. Y yo creo que Blackbird es una de ellas, ¿no? Hombre, es un clásico de los Beatles también. La toca en los conciertos todavía, la tocó en su etapa con los Wings en los años 70, en los conciertos que hizo por todo el mundo, y tiene infinitas versiones, algunas mejores y otras peores, pero es una canción tan sencilla que es difícil hacerla mal. Para hacer una mala versión de esta canción hace falta esforzarse mucho, porque es sencilla y resultona, podríamos decir así. Efectivamente, aprovecha la técnica que le había enseñado Donovan para componer esta canción. Parece ser que la graban en una esquina del estudio en la que podían tener acceso al aire libre, y porque a Paul le apetecía tocarla como si estuviera fuera del estudio, para también supongo desahogarse un poco, porque tantas horas en el estudio parece ser que también fue uno de los motivos del mal genio, ¿no? Que se les fue poco a poco colando, aparte de las diferencias personales. Estar encerrados en cuatro paredes tantas horas, porque no olvidemos que los primeros discos los grababan en horas, pero estos a partir de esta época tardan meses, entonces están meses encerrados en un estudio y eso de algún modo les perjudica en este aspecto, en el aspecto de la relación. Luego, como curiosidad, decir que está inspirado en una obra de Johann Sebastian Bach, una pieza que George y Paul, con los comienzos de su grupo, cuando empezaron con los conciertos en directo, digamos que utilizaban como entradilla, ¿no?, de sus conciertos y para poner más ágiles sus dedos y para adquirir más técnica. Y partiendo de esta melodía la transforma y compone Blackbird, que como también muy bien has dicho, está enmarcada dentro de la lucha de los derechos civiles. Durante un tiempo se habló que estaba inspirada en un pájaro por lo del mirlo, que aparece también en la segunda parte de la canción. Pero Paul ha insistido varias veces en los últimos años en que realmente está dedicada, creo que es a una tal Angela Davis, que era un símbolo de los derechos civiles, y a la que en ese momento creo que encarcelaron o hubo algún tipo de circunstancia que a él le inspiró. Y en fin, es un clásico de Paul y de los Beatles, sin ninguna duda. Hay una curiosidad, y es que se escuchan unos golpecitos que durante mucho tiempo al fondo de la canción te sigue el ritmo, y se cree que es un metrónomo. Durante muchos años se dijo que es un metrónomo, pero no, son los pies de McCartney que van siguiendo el ritmo, van marcando el ritmo. Y eso todos los ejemplos de sencillez, que es lo que hablábamos con la anterior canción. Está todavía más porque es solo Paul McCartney tocando la guitarra acústica, algo que en otro disco hubiera sido impensable. Por ejemplo, Yesterday lo tocó con un cuarteto de cuerda. Aquí le sugirió John Lennon incluir algunos metales en la parte del final de la canción, pero al final lo desechó y quedó, pues eso, una canción sencilla, tocada con una guitarra acústica en solo, y una canción muy deliciosa, y con una cantidad de versiones interesantísimas casi siempre, porque digo, hacer mal esta canción tiene también mucho mérito, ¿eh? O sea, tocarla mal tendría mucho mérito hacer una mala versión de esta canción. Es una canción que incide también en la desnudez, ¿no?, de gran parte de este álbum blanco, y también en el hecho de que es una canción de McCartney que está tocada simplemente por Paul McCartney, como tú dijiste anteriormente. Harrison tuvo su oportunidad con While My Guitar Gently Weeps, que aparece anteriormente, y la siguiente canción también es suya. Y esta sí que es, yo creo, Raúl, una de las canciones menos conocidas de los Beatles. Algunas de las canciones que George Harrison contribuyó a este disco, al álbum blanco de los Beatles, están entre las menos conocidas
del grupo en general. Y yo, hablando el otro día contigo, te decía que en muchas ocasiones yo prefería ya escuchar algunas de las canciones menos conocidas de los Beatles porque las más conocidas se escuchan tanto y tienen tal variedad compositiva y musical los Beatles a lo largo de los pocos años que estuvieron juntos que hay que, en muchas ocasiones a uno le apetece pues excavar y encontrar esas canciones menos conocidas. Y una de ellas es también una canción con cierto comentario social, en este caso por parte de George Harrison, que es esta canción acerca de los cerditos o piggies, ¿no? Sí. Bueno, es una canción con unas ciertas referencias sociales, porque parece que Piggies hace referencia a los menos favorecidos de la sociedad. Desgraciadamente, esta canción fue una de las que inspiró a la familia Manson para cometer sus crímenes. De hecho, en los lugares de los crímenes, una de las palabras que pusieron era piggies, en el caso concretamente de octopigs, porque los cerdos. Y bueno, quizá por eso quedó posteriormente relegada también por esta parte oscura indirectamente por parte de su creador, aunque en los conciertos que dio en los 90 en Japón la recuperó para su repertorio. Es una canción con un cierto tono decadente, suena un clavicémbalo que tomaron de un estudio porque había en el estudio 1 de Abbey Road estaba tocando una orquesta clásica y como no podían sacar el clavicémbalo se trasladaron allí para incluir ese clavicémbalo que tocaba también Chris Thomas en la grabación y que le da ese aire un poco versallesco. Es una de las canciones que tienen más instrumentación, viendo un poco esta sería una de las excepciones, porque hay violonchelos, violas, violines. Y curiosamente, por ejemplo, decir que John Lennon lo único que hizo en esta canción fue los loops sonoros de los cerdos que aparecen al final de la canción. Eso fue su contribución a esta canción. Y Ringo la pandereta, o sea que prácticamente cayó todo sobre George y Paul, que tocó el bajo. Y luego los músicos de estudio que tocaron estos juegos. Es una canción curiosa, interesante. A mí no es de las que más me gusta A mí tampoco, la verdad. de George Harrison, ni del disco. Esta excepción destacada, digamos, para mí, que es de las que más me gusta, pero reconozco que tiene una cierta gracia incluirla aquí y de pronto encontrarte con ese clavicordio o clavicémbalo, esa canción que parece que es una especie de minué psicodélico en cierto aspecto, ¿no? Porque pasado por los patrones modernos de música, ¿no? Y bueno, pues es una rareza, es realmente una rareza de la que también se puede disfrutar, no estaría entre las mejores canciones de los Beatles, ni siquiera de George Harrison, pero yo creo que en el disco queda bien y es un elemento exótico que no molesta a la audición. En la siguiente, que es Rocky Raccoon, que por cierto es una de las favoritas del disco de mi esposa, que siempre que la escucha, pues siempre que escuchamos el disco se pone a escuchar con mayor interés cuando suena esta canción. Volvemos de nuevo al territorio de la parodia, un poco de lo divertido, de las historias también, porque aquí Paul McCartney, de la misma manera que en el tema anterior, del que ya hablamos de John Lennon acerca de Bungalow Bill, pues realmente lo que se está contando es una historia, en este caso paródica, en una canción que suena pues más o menos folk, más o menos country, ¿no? Y es una canción, bueno, pues que Paul McCartney escribió de alguna manera tratando de evocar, ¿no? Esa música country western que tanto le gustaba a Ringo Starr, que tanta importancia tendría en la siguiente canción, que es el Don't Pass Me By, pero que a Paul McCartney también le interesaba, ¿no? Es una canción curiosa, esta Rocky Raccoon. A mí me gusta mucho, es de mis favoritas. Sí, porque es como un pequeño western, sin ser una canción country, folk. Es una imitación, pero sigue siendo pop, a pesar de que es una imitación o parodia, quizá. Surgió en la India y estaba McCartney, John Lennon y Donovan juntos, cuando Paul empezó a componerla. De hecho, hicieron parte de la letra juntos, pero luego McCartney la reescribió. En principio el título no era Rocky Raccoon, sino Rocky Sassoon,
luego la cambió porque Raccoon le parecía más propio de un pistolero. Y son una de esas canciones, como decía el propio Paul, que bueno, te viene a la mente y dice yo jamás no tengo nociones de cómo era el western, ni de cómo funcionaban ahí las cosas, ni me he leído ningún libro sobre el tema, pero de pronto se me ocurrió esto en el que aparece un médico alcohólico, se hace referencias a la Biblia, a este pistolero que aparece ahí con esa música en medio que imita la música de salón, de Honky Tonky, de Pedro Honky Tonky, que me parece estupenda, en la que se grabó con un magnetófono ralentizado, como lo mismo que la canción In My Life de Robert Soul. Luego se puso más rápido para que encajara con la canción. Y me pareció una canción muy divertida y muy fuera del tono habitual de los Beatles, que hagan... Parece ser que se inspiró ligeramente en la canción John Wesley Harding o en el disco de Bob Dylan, que también habla del pistolero. Y que, bueno, parece que todas estas cuestiones intervinieron a la hora de... John Lennon la odiaba, por ejemplo. En una ocasión dijo que la había escuchado cantando la Bob Hope por la tele y que se alegraba de que no fuera suya. Pero a mí me parece una canción muy... A mí me gusta mucho, muy lograda. Y bueno, y consiguiendo ese ambiente western de pronto en mitad del disco, que bueno, que es inusual en los Beatles, ¿no? Que uno no esperaría. Y bueno, debo decir que a mí me gusta mucho. Me parece un poco disparatada, pero todo eso también tiene su gracia. Y yo también es de las que cuando hago una selección de canciones para mí, suelo incluirlas siempre. Es muy curioso y muy gracioso también escuchar en la introducción a Paul McCartney hablando, intentando imitar el sonido del acento del inglés del sur de los Estados Unidos y no consiguiéndolo realmente porque no es nada fácil a menos que hayas nacido aquí en el sur, desde donde estoy hablando yo. Pero bueno, tiene también su gracia y es parte también de esa parodia. A los Beatles les encantaba la parodia y les encantaba ese típico humor inglés de gente como Morecambe and Wise y gente como bueno, me sale el nombre, me he metido ahí en camisa 11 varas, George Formby, ¿no? Y gente por el estilo, ¿no? Entonces esto aparece también en algunas de las canciones. Llegamos a un momento en el que Ringo Starr aparece como compositor. A Ringo Starr le solían decir cada vez que componía una canción que se parecía a tal o a cual canción y que simplemente había cogido la melodía y le había cambiado la letra, y entonces los Beatles nunca quisieron grabar una canción de Ringo Starr. Es cierto que el What Goes On, que aparece en el Rubber Soul, pues los créditos mencionan a Ringo porque algo habría contribuido ahí, pero no había ninguna canción de Ringo Starr compuesta por el propio Ringo al 100% hasta que no llegamos a este Don't Pass Me By, que es una canción que ya desde el principio con esos violines, que realmente esos violines del principio a mí no me suenan country en absoluto, pero después, cuando comienza la canción, sí que ya es evidente lo que está intentando hacer Ringo Starr, a quien le encantaba la música country, canta Like Naturally de Buck Owens, por ejemplo, y después en su etapa en solitario pues haría un disco completo de country en Nashville que para mí es una maravilla, que se llama Bocuse Blues. Y aquí realmente cuando compone su primera canción, que los Beatles dicen, pues esto no suena exactamente a nada que nos ocurra, entonces la vamos a grabar, es una canción country. Efectivamente, y enlaza muy bien con la anterior, por eso decíamos también hace un tiempo ya que está muy bien organizado el disco. Estas dos canciones desmerecerían una de la otra si se hubieran colocado distanciadas, pero así sigue un poco el mismo ambiente. Es una canción en la que Paul ayudó a Ringo, prácticamente, bueno, realmente los músicos que hay son Ringo, Paul y Jack Fallon, que es el que toca el violín, o sea, ni George ni John colaboran en la canción, y a mí me parece, normalmente dicen que es horrible, yo he leído cosas, una de las peores canciones de los Beatles, a mí me parece que no está tan mal, me parece que es simpática, que bueno, que intentan acercarse quizás sin conseguirlo demasiado el country, y las partes del violín me parece que son bastante acertadas para intentar conseguir esa atmósfera. Como curiosidad diré que en los países escandinavos esta canción salió como single y fue número 1. O sea que tan mala no será, digo yo.
Sí, además es curioso porque en los países escandinavos y en lugares como Irlanda o Escocia el country tiene muchísimo éxito. En Alemania también, en Holanda, ¿no? Tanto en esa época como incluso hoy en día. Y entonces, pues, que sea en esa parte del mundo en especial, donde una canción de los Beatles que suena muy country o bastante country tenga éxito, pues tampoco es tan extraño, porque por alguna razón a los escandinavos les gusta la cultura western y les gusta el country. Pues algunos clásicos del country como Jim Reeves, por ejemplo, o el propio Buck Owens y gente por el estilo, pues llegaron a hacer giras por partes de Europa y Escandinavia pues era uno de los lugares donde siempre hacían varias paradas y grababan incluso algunos discos en directo. La siguiente canción no tiene absolutamente nada que ver con el country y es quizá una de las canciones que curiosamente a mí más me gustan del disco, a pesar de que es una canción que tiene muy poca letra, que no tiene por supuesto ningún tipo de profundidad, pero me encanta el sonido de la canción. Es decir, esta canción si la hubiesen alargado se podría haber convertido en una jam impresionante y es una canción que en algunos lugares dice que Paul McCartney y Ringo Starr la grabaron juntos, en otros lugares dice que solamente fue Paul McCartney. Me refiero a Why Don't We Do It in the Road, ¿por qué no lo hacemos en el camino o en la calle? Y aquí yo creo que es una canción que a mí me gusta especialmente, pues por supuesto por su toque bluesero innegable, que a mí me encanta ese tipo de música sencilla, de estructura bluesera y poco más, repeticiones constantes. Es un estilo de música que a mí siempre me ha gustado mucho y también porque nos presenta a un Paul McCartney con una voz excepcional. Es que Paul McCartney tenía una voz para cantar blues, rhythm and blues y rock del bueno excelente. Esto se ve ya desde pues algunas de las versiones que los Beatles grabaron de canciones clásicas de los 50 anteriormente, pues el Long Tall Sally, por ejemplo, de Little Richard, por ejemplo, y muchas otras. Se vería después en el Oh Darling del Abbey Road, que es una canción vocalmente excepcional de Paul McCartney, pero aquí se nota también que a Paul McCartney le encantaba cantar como los cantantes del blues negro. Tenía un alma negra realmente Paul McCartney y esto se nota en esta canción, Why Don't We Do It in the Road. Sí, a él le gusta cuando hace un tipo de canción en la línea en la que va esta, a lo largo de su discografía se le ve siempre que aparte de poner el tono de voz perfecto para una balada, es capaz de poner el tono de voz, como tú decías, de voz negra, que mucha gente no la conoce, no lo sabe. Por ejemplo, esto hubiera sido la típica canción que hubiera cantado Lennon en principio. Y por mis informaciones, la grabaron Paul y Ringo en un descanso. Mientras los demás estaban terminando de grabar algo, estaban Paul y Ringo en un estudio sin nada que hacer y, bueno, y aprovecharon el tiempo para ver esta canción. Parece ser que bueno, la primera grabación, sobre la primera grabación luego se añadieron otros elementos para mejorar, pues algún fragmento de la voz o de la batería. Pero bueno, según tengo entendido yo, Paul y Ringo juntos los que grabaron la canción. Y la idea la idea del título le vino se la sugirieron dos monos que estaban fornicando en mitad de la calle en la India. Y a partir de ahí, McCartney con esa breve letra pues hizo esta incitación con esa voz tan propia de los blues y del rock así más sexual, podríamos decir, que es una canción breve, pero yo creo que está muy bien, muy lograda. Parece ser que luego les gustó tanto a Lennon y a Harrison que se enfadaron porque no había contado con ellos. Pero porque a John Lennon parece ser que le gustaba especialmente. Y quienes que dicen que los Beatles no eran un grupo que sabía tocar rhythm and blues o que no tenían ninguna influencia negra, mientras que los Rolling Stones sí que la tenían y ellos no, pues evidentemente tienen que ponerse esta canción entre muchas otras para darse cuenta de que ni mucho menos es así, ¿no? Este es un buen ejemplo. Ellos consideraban un grupo de rhythm and blues en principio. Nos estamos acercando ya al final de este primer disco del álbum blanco y tenemos dos canciones excelentes, dos baladas que están entre las mejores baladas, yo creo, del repertorio de los Beatles. Una de ellas de Paul McCartney
y otra de ellas de John Lennon. En la lista de canciones del disco viene primero la de Paul McCartney, que es una canción también que, aunque se han hecho versiones de ella, como de muchas otras canciones de los Beatles, no es la primera canción de los Beatles que uno le viene a la mente. Yo cuando escucho esta canción, que se llama I Will, pues no sé por qué, me viene a la cabeza una canción anterior de los Beatles que salió en el disco Revolver, que se llama For No One. También una canción de Paul McCartney, que de alguna manera, por alguna razón, aunque no tienen nada que ver realmente una con la otra, ni desde el punto de vista de la letra, quizá un poco más sí en la melodía, pese a que no sean exactamente iguales ni nada y no haya visto en ningún libro que digan que haya ninguna relación, son dos canciones que a mí me vienen juntas muy bien, quiero decir que casan bastante bien. ¿Qué te parece esta I Will que Paul McCartney compuso? Pues yo creo que es una de las que compuso después de volver de la India. Bueno, es una balada que en los últimos años también ha recuperado en directo. Es sencilla, como Blackbird, pero aquí sí que introduce pequeñas percusiones, unas maracas, intenta crear una atmósfera que no sea simplemente la guitarra acústica. Y además utiliza varias guitarras y un bajo también, por lo tanto está más arropada. Y es una canción típica de McCartney, dura 1 minuto y medio escaso, y se utilizaron curiosamente, a pesar de ser muy sencillas, 68 tomas, o sea que se estudió con detenimiento y se probaron diferentes formas de llevar adelante la canción. Y también es una de mis favoritas en general. Me parece que es muy sencilla, aparentemente muy sencilla, mejor dicho, pero que tiene mucho encanto. Es verdad que no está conocida como For No One de Revolver, la que hablabas anteriormente, y sí que tienen quizá en común esa aparente sencillez y esa brevedad. Y luego son dos melodías muy de McCartney. Que tenía, de nuevo, una facilidad impresionante para componer melodías hermosas y a veces, pues, también de una complejidad importante, porque a veces lo que en McCartney parece fácil de tocar realmente no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto, y además a veces en ocasiones que sea fácil no quiere decir que sea simple, es decir, en el sentido que no es una melodía que bueno, que es fácil, pero que estaba ahí y nadie se le había ocurrido antes. Es decir, que cierta sencillez no quiere decir que no tenga detrás un esfuerzo para encontrarla. Y luego también es que él emana tal facilidad para crear melodías que al final da la impresión que todo es fácil, pero bueno, no lo es tanto, evidentemente. Y llegando ya al final de este primer disco, de los 2 discos que componen el álbum blanco, yo reconozco que esta canción que viene y que cierra este primer disco de los 2 es de mis favoritas del disco, lo ha sido siempre. Y de hecho, si los Beatles hubiesen incluido en el disco la versión de las Seashore Demos, no habría habido ningún problema, la verdad, desde mi punto de vista, porque es una de las canciones que menos realmente se cambiaron desde la versión demo a la versión final que aparece. Es una canción que se titula Julia, que como todo el mundo sabe es el nombre de la madre de John Lennon, con la que tuvo una relación bastante breve y en cierto modo bastante compleja, que fue atropellada delante, parece ser, del propio John Lennon, que era muy joven todavía cuando eso ocurrió, pues por un conductor borracho, así es como murió su madre, Julia Stanley Lennon. Y esta es una canción en la que John Lennon realmente se nos desnuda con una guitarra en la mano ante el micrófono para realmente buscar dentro de sí mismo. Es una canción verdaderamente introspectiva, muy bonita y que pues nos lleva de la mujer que le dio vida a la mujer que espiritualmente le va a seguir insuflando esa vida, que es Yoko Ono, porque hay una alusión directa cuando dice eso de Ocean Child o niña del océano que me llama, calls me. Eso es una clara alusión, por lo que parece, a Yoko Ono, porque parece ser que Yoko significa, ese nombre en japonés, significa chica o niña del océano, ¿no?
Pues así es. Es la única canción de John Lennon con los Beatles en la que solo interviene John Lennon, en la que como McCartney hemos visto que hay varias. Y es desgarradora, claro, es una canción que le dedica a su madre, que le dejó a los 5 años al final en su tía Mimi. Posteriormente, bueno, se iba a visitar de vez en cuando y a los 17 años, como tú has dicho, la policía aérea la atropella y la mata delante de él. Como Paul McCartney había perdido a su madre también cuando unos años antes de cáncer, bueno, la mayoría de especialistas en los Beatles y de biógrafos dicen que parte de la unidad que se crea entre John y Paul es gracias a la pérdida de la madre, ¿no? Bueno, gracias. Es pues, por ese dolor que padece, esa furia que hace contra el mundo que los une y por el que llegan a entenderse también y hacer también tan buen tándem como compositores y hasta que dejaron de entenderse. Pero bueno, parece ser que esta pérdida de la madre marca mucho a los dos y es un punto en común que les aproxima mucho en las etapas más difíciles de su vida hasta que llegan a hacerse famosos. Llega a decir John que Yoko Ono le ayudó un poco incluso a componer esta canción. Sí, es la etapa en la que, de hecho, hay un vídeo en el que están cantándola juntos, está Lennon tocándola y está Yoko a su lado. Hay que tener en cuenta que entonces, en esa época, Yoko está permanentemente en el estudio, pero es que si Lennon va al baño, Yoko va con él al baño. Es decir, que es que no lo deja ni a sol ni a sombra. Así que yo no sé hasta qué punto me ayudó. Es verdad que Yoko Ono empezó a estudiar música con 4 años, o sea que sabía música. Y bueno, podría haberme ayudado, pero a mí me suena muy a Lennon, la verdad. Me suena la típica melodía de Lennon triste y a la vez triste y tierno al mismo tiempo. Y luego si conoces la historia detrás de la canción, pues bueno, te sitúa mejor en el contexto y entiendes las frases, entiendes la letra mucho mejor. Y es uno de los ejemplos claros de esa sencillez que es John Lennon solo con su guitarra tocando la canción. Esa sencillez que reclamaban para este nuevo disco. Y de nuevo otro ejemplo de ese fingerpicking del que hablábamos anteriormente, que Donovan les enseñó en la India y que funciona de absoluta maravilla para esta canción que para mí es una de las más poéticas de John Lennon y se nota que cuando la canta realmente está sintiendo algo muy especial. Tiene otra canción, John Lennon, después, que dedica a su madre, que es totalmente diferente, que es ese Mother en el que se desgañita ya en su época en solitario. Son dos canciones en las que claramente alude, las escribe inspirado por su madre, pero son dos canciones totalmente diferentes, nada tiene que ver la una con la otra. Ciertamente, son completamente opuestas. Lo otro es más un grito de protesta y de furia por las circunstancias, pues primero la circunstancia de que lo dejara a cargo de su tía con 5 años, de la muerte de su madre cuando era tan joven, y cuando parecía que había un buen entendimiento, porque claro, yo tenía 17 años y parece que ella se acercaba más a él y bueno, pues había una buena relación y una buena comunicación y también tenía una edad para entender ciertas cosas. Es un grito, la de Mother, es un grito del Lennon Plástico Novan del 70, es un grito primigenio, como lo describió el propio John Lennon, de furia y de desahogo, y esta de Julia se mantiene más en una línea más poética, más contenida. Escuchan un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en Zaragoza tenemos a Raúl Herrero, escritor, editor y bitélmano como pocos, con el cual estamos desgranando este largo disco de los Beatles y también importantísimo disco de los Beatles que tan influyente fue ya no solamente en su momento, sino después también en el futuro y que cumple este año su 50 aniversario y eso se marca, se conmemora con la edición de una caja de 6 CDs que incluye el disco remasterizado y después esas demos grabadas en casa de George Harrison en Esher y después varias otras tomas también de estudio. Este podcast lo podrán escuchar muy pronto en el canal de YouTube Antón GF.